tan gozoso. No sé si usted sintió la presencia, pero hay una presencia de Dios muy poderosa. Cuando adoramos, cuando glorificamos al Señor, Dios se une a nosotros, porque la palabra dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén, hermanos. También la palabra dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y dice que es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y baja por la barba y llega hasta el borde de su vestidura. Y dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. De manera que en la unicidad, en la armonía, está la bendición de Dios. Y cuando nos unimos como un solo cuerpo a adorar a Dios, cosas comienzan a acontecer en el mundo espiritual. Algo comienza a cambiar la atmósfera. Algo comienza a cambiar el clima espiritual. Por eso es importante uno unirse a la alabanza y uno unirse a la adoración. Saludamos a todas las personas que nos están dando seguimiento a través de las diferentes redes sociales, a través de YouTube, a través del Facebook, a través del Instagram y otras redes sociales. Sean todos muy bendecidos y enriquecidos en el Señor, y deseamos que la palabra de Dios pueda ministrar a lo más profundo de vuestros corazones desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de nuestro Dios? ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Y yo necesito que usted me preste mucha atención, ya que la palabra de hoy no es muy extensa, no es muy larga, pero es una palabra precisa. Es como si fuera una recopilación de lo que durante todo este mes hemos venido viendo. Tanto en este mes de enero como en el mes de diciembre, el mes pasado, comenzamos una serie de enseñanzas titulada Lo que significa ser hijo de Dios. Y muchas personas nos han escrito, ya que esta enseñanza no solo le ha ministrado a la casa, los hijos de esta casa, sino que también a otros lugares ha llegado la palabra de Dios y se ha estado glorificando. Entonces quise hacer una recopilación de lo que hasta ahora nosotros hemos venido viendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo le invito a que abra su Biblia junto a nosotros en el libro de Romanos capítulo 8 versículos 16 y 17, y mantenga su Biblia abierta ahí en Romanos capítulo 8 versículos 16 y 17, ya que sin lugar a duda, sin lugar a equivocarme, todos estos días hemos estado mirando y viendo enseñanzas poderosas de la palabra de Dios. Y estas enseñanzas y estos mensajes que se han predicado todas estas semanas nos han llevado a un mayor nivel de madurez espiritual, pero también a un mayor nivel de precisión y de exactitud espiritual. La palabra afirma que el pueblo perece por falta de conocimiento. La falta de conocimiento hace que nosotros erremos. La falta de conocimiento hace que nosotros desviemos. La falta de conocimiento hace que nosotros nos extraviemos del propósito de Dios. Por eso el escritor fue sabio en expresar lo siguiente: el pueblo de Israel pereció porque no tuvo conocimiento. El pueblo de Israel fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y hay muchas personas en el día de hoy predicando muchísimas cosas, pero menos la palabra de Dios. A través de las redes sociales uno escucha de todo. A través de las redes sociales uno ve de todo. De manera que Dios nos ha llevado a un mayor nivel como iglesia de madurez, a un mayor nivel de precisión, a un mayor
mayor nivel de exactitud espiritual. ¿Y cuántos sienten ese nivel de precisión y de exactitud espiritual? Y hemos aprendido que lo que nos saca de la ignorancia se llama la palabra de Dios. Lo que nos saca de la falta de conocimiento se llama la palabra de Dios. Lo que nos saca de la oscuridad se llama la palabra de Dios. Lo que trae prosperidad se llama la palabra de Dios. Lo que trae liberación se llama la palabra de Dios. Lo que trae bendición se llama la palabra de Dios. Hoy más que nunca tenemos que enamorarnos de la palabra de Dios. Hoy más que nunca tenemos que envolvernos más en el estudio de la palabra de Dios, en el estudio exhaustivo de la palabra de Dios, en el estudio profundo de la palabra de Dios, porque hay cosas que Dios nos quiere seguir revelando, hay cosas que Dios nos quiere seguir mostrando. Cuando hablamos de revelación, es traer a la luz algo que está escondido. Hay verdades en las escrituras que están ahí ocultas, hay verdades en las escrituras que están escondida. Entonces la palabra de Dios tiene la capacidad no solo de aumentar tu saber, no solo de elevarte a nuevos niveles de revelación, no solo elevarte a nuevos niveles de madurez, sino que la palabra de Dios tiene el poder de sacar todas aquellas cosas que son tóxicas en tu vida, de sacar la religiosidad de tu vida, de sacar los dogmas de tu vida, de sacar las tradiciones que por años han gobernado tu forma de pensar. Porque la palabra de Dios tiene ese efecto. Cuando la palabra dice que cuando tú conoces la verdad de la palabra, esa verdad te hace libre. ¿Libre de qué? Libre del engaño, libre de la mentira, libre de la doctrina de los hombres, libre del legalismo, libre de la religiosidad, libre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que dígale al que está a su lado: Dios te está llevando a un mayor nivel de precisión y de exactitud espiritual. Y necesitamos saber que a medida y en la medida en que nosotros vamos madurando, debemos ser más precisos. En la medida en que vamos madurando, Dios produce en nosotros un mayor nivel de exactitud. Porque llegar casi a la medida no es llegar a la medida. Llegar casi al punto no es llegar a la plenitud. Entonces, dígale al que está a su lado: necesitamos que todos lleguen a la medida de la estatura del varón perfecto. Ahora la palabra de Dios dice todos, diga todos. Fije sus ojos, antes de leer Romanos capítulo 8, versículo 16, fije sus ojos primero en Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Porque Dios le dio dones a los hombres. Y la palabra dice en ese pasaje bíblico de Efesios capítulo 4, versículo 11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin o con el propósito de perfeccionar a los santos. Diga, a fin de hacer madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, dice el próximo versículo, hasta que todos, ¿qué dice? Hasta que todos déjame buscarlo aquí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La palabra perfecto es la palabra teloío del griego y significa maduro. No está hablando de perfección
de ser tan perfecto como Dios, sino que está hablando de madurez. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dígalo conmigo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De manera que el propósito de Dios dar los dones ministeriales es para hacer perfeccionar a los santos, para hacer que los santos maduren. Ese es el propósito del ministerio apostólico principalmente. Ese es el propósito del ministerio profético principalmente. Los profetas de hoy se enfocan solamente en profetizar, pero los profetas que Dios constituyó en la palabra no solo profetizan, sino que los profetas establecen la doctrina juntamente con los apóstoles. Pero los profetas de hoy no quieren estudiar la palabra. Los profetas de hoy no quieren profundizarse en la palabra, sino que quieren repetir lo que escuchan de otros. No quieren estudiar la palabra de Dios. Y por eso usted ve que el ministerio profético en estos últimos tiempos va en decadencia. Porque el profeta solamente se ha ocupado en profetizar para proyectarse ministerialmente él como figura profética. Hello. Y eso es ser inmaduro, eso es perder de vista el propósito. Dígale al que está a su lado, eso es perder de vista el propósito. Cuando un profeta hace lo que hace solo para proyectar su imagen y no la imagen del Señor, está desviado del propósito de Dios. Le está dando un mal uso al don de Dios. Hello. Pero hoy en día los profetas lo que andan buscando es promoción. Hoy en día los profetas que conocemos, no todos, pero la mayoría de los profetas que conocemos lo que andan buscando es view. La mayoría de profetas que conocemos lo que andan buscando es reconocimiento de los hombres. Usted ve muy pocos profetas enseñando la palabra de Dios. Y bíblicamente ese es el rol principal del profeta. El profeta junto al apóstol en la iglesia están para crear la doctrina y explicarle a la gente la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, para que el cuerpo de Cristo crezca, para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure. Amén. Gloria a Dios. Pero los profetas de hoy y muchos apóstoles también andan buscando otra cosa. Dígale al que está a su lado, el propósito del ministerio no es hacernos famosos, tampoco es hacernos ricos. Ningún hombre de Dios se hace rico con el ministerio. Hello. Dígale al que está a su lado, el propósito principal del ministerio no es cogerlo todo, sino todo lo contrario, darlo todo. Hello. Darlo todo. Darlo todo. ¿Cómo va a ser, pastor? Está en la Biblia. El apóstol Pablo dejó todo, hasta su vida dejó el apóstol Pablo. Y dice la palabra que lo hizo por amor a Cristo. Él conocía cuál era su propósito. Y todos los apóstoles, todos murieron martirizados, con excepción de Juan, el apóstol que murió de muerte natural, pero no porque no lo agarraron. A él lo agarraron y dice la historia de la iglesia que lo metieron en una paila gigante llena de aceite caliente para que se muriera. Y cuando lo echaron allí, el Espíritu Santo guardó su vida, se manifestó de tal forma que nada le pudo hacer esa paila gigante de aceite. Y como no pudieron matarlo, lo desterraron a la isla de Patmos.
Y ahí Dios le reveló el libro de Apocalipsis. Porque hasta que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida, no hay diablo que te pueda quitar la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale al que está a su lado: tenemos una vida con propósito. Díselo, 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 díselo. Tenemos una vida con propósito. Y hasta que lo de Dios no se cumpla en tu vida, nada te puede pasar. Alábale que Él vive. Alábale que Él vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No se distraiga ni se entretenga. Dígale al que está a su lado: tiene que cumplir con el propósito de Dios. Dios estableció los ministerios en la iglesia no para que estén buscando dinero. Escúchame bien, evangelista que escucha. Escúchame bien, apóstol que escucha. Escúchame bien, profeta que escucha. Dios no estableció los ministerios para buscar fama, ni para buscar riqueza, ni para buscar dinero. No, 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 no. Los ministerios fueron establecidos por Dios para hacer madurar a los santos, para perfeccionar a los santos, para llevar a los santos a la estatura del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, a la plenitud de Cristo, a la plenitud de Cristo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Dígale al que está a su lado: tiene que abrir bien los ojos, porque la palabra de Dios es clara. Claro, la iglesia está para sostener a los que trabajan en el altar. Eso es otra cosa. La iglesia está para sustentar a los que ministran en el altar. Pero para sustentarlo, no para exhibir riquezas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No es que estoy en contra de que un hombre de Dios prospere y se haga rico. Eso puede ser posible, que Dios te prospere, porque se ha visto, muchos hombres de Dios han sido prosperados. Pero lo que estoy hablando es que ese no es el propósito. Nunca ha sido el propósito de Dios. Esos son resultados de tu obediencia. Si Dios te prospera, si Dios te bendiga, si Dios te bendice, eso es parte de la herencia. Gloria a Dios. Pero no es el propósito del ministerio. El propósito del ministerio es hacer que los santos maduren, es hacer que los santos se parezcan cada día más a Cristo. Cada día más a Cristo. Cada día más a Cristo.